Mañana será tarde. ¿Aviso apocalíptico o esperanzador? Porque quiere decir que hoy todavía podemos hacer algo. Tendremos que preguntárselo al autor del libro. José Antonio Zarzalejos ha hecho un estudio acerca de cuál es la situación que estamos viendo en España. Señor Zarzalejos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Es usted un poco apocalíptico? Habla de crisis sistémica, hundimiento de las clases medias, caída de los salarios, recesión demográfica, corrupción generalizada. ¿Está todo realmente tan mal? Bueno, no lo digo yo, eso lo dicen las estadísticas y después se ha reflejado en las propias elecciones, ¿no? Cambiando el mapa político. Pero la corrupción es una corrupción sistémica, lo estamos viendo, además tiene factores criminógenos dentro del sistema. Hoy tenemos el caso Edu, hemos tenido la semana pasada 2 dimisiones también en Madrid, en el Partido Popular. Quiere decir que hay una serie de factores criminógenos internos dentro del sistema que no están suficientemente regulados ni atacados y que provocan que exista pues una sensación a veces excesiva de corrupción generalizada. Y después hay también un ambiente social que considera que es corrupción cualquier tipo de irregularidad o corruptela, ¿no? Se ha hecho un concepto muy generalizado de la corrupción. Pero sí, es una preocupación que pega un salto además importante en el último CIS. Se ha convertido de nuevo en la segunda preocupación después del paro, después del desempleo. Usted analiza fundamentalmente 5 puntos. El primero es justamente este, el de la corrupción, sí, el que usted define como la carcoma del sistema. Y estamos viendo que efectivamente en estos momentos es el leitmotiv de todas las negociaciones en los pactos políticos. Sí, por supuesto, porque eso es lo que al menos es lo que se está planteando como objetivo, ¿no? Que sean gobiernos, sean municipales, sean autonómicos, pero por completo limpios de sospechas de corrupción. Esas son las condiciones que está poniendo Ciudadanos y esas son las condiciones que están poniendo también Podemos para completar gobiernos municipales y en su momento autonómicos. Por lo tanto, es el leitmotiv. Estamos viviendo en el epicentro de una convulsión, de un gran debate nacional sobre la corrupción. El segundo punto que aborda es el de la corona. Dice usted que se han traspasado algunas líneas rojas. Bueno, si no se hubiesen traspasado algunas líneas rojas por el anterior monarca, no hubiese tenido que abdicar. Y hace poco más de un año que tuvo que abdicar porque se traspasaron algunas líneas rojas. Y se empezaron a traspasar desde hace mucho tiempo, aunque la eclosión, digamos, de la situación de la monarquía y del rey, su punto de inflexión o punto más bajo de popularidad y de prestigio, se produjo con el viaje a Botsuana en abril de 2012, ¿no? Pero de abril de 2012 hasta el presente, hasta la abdicación en 2 de junio de 2014, pues realmente ha sido una caída casi en picado de la figura del monarca, de don Juan Carlos I, y también con serios daños a la institución, que yo creo que el rey Felipe VI está restaurando a una rapidez vertiginosa. Confiéseme una cosa, señor Zarzalejos, ¿es verdad que usted mismo formó parte de la operación para convencer a don Juan Carlos de que tenía que abdicar? No, eso es absolutamente falso, no. Yo lo que cuento ahí es que cuando en enero de 2013, una fuente muy segura me dice el rey está barajando la abdicación y hago una serie de llamadas para ver si eso es cierto o no, doy con una de ellas con el jefe de la casa y el jefe de la casa, don Rafael Espotorno, no me lo desmiente y en vez de decirme pues no hay nada de esto o esto es confidencial, me dice pues vente mañana y desayunas en Zarzuela conmigo. Esto fue un 21 de febrero de 2013 y el 22 de febrero yo saco una crónica en el confidencial.com con el título El rey baraja ya la abdicación. Lógicamente no me la había inventado. Mi impresión posterior es que el título más certero para esa crónica era otro, era el entorno del rey baraja su abdicación. Yo creo que interesaba poner en el mercado mediático la posible abdicación del rey, y por unas circunstancias que yo no entro a valorar, pues se pensó que si yo me había interesado porque una fuente me había hablado de esa posibilidad, pues bueno era que yo lo difundiese. ¿Le utilizaron a usted como globosonda?
Bueno, los periodistas en general podemos ser susceptibles de utilización en muchas ocasiones, y entre otras cosas para hacer globosondas. Tercer punto, Cataluña y la responsabilidad de Pujol. Bueno, yo mantengo en el libro que Pujol es el padre, es el ideólogo del proceso soberanista, y aporto una serie de documentación que es relativamente nueva, entre ellas la relación epistolar que yo mantuve con él desde el año 2009, 2010, 2011, y reproduzco además fragmentos de un ensayo poco conocido, incluso en Cataluña, editado por su centro de estudios Jordi Pujol, que se titula Un proyecto malogrado. Y ahí, si se lee con detenimiento, y yo transcribo los aspectos creo que más llamativos de ese ensayo, se ve que el proceso soberanista, los fundamentos del proceso soberanista están contenidos en ese ensayo de Jordi Pujol. ¿Y ahora qué pasa con la familia Pujol? ¿Es el gigante con pies de barro? ¿Se ha caído el mito de lo que fueron? ¿Se ha quitado la careta, ese nacionalismo que se llenaba los bolsillos? ¿No era España quien nos roba, sino vuestros propios dirigentes? ¿O el chorizo es nuestro chorizo y tanto nos da? Bueno, yo creo que hay dos aspectos a considerar. Uno primero, Jordi Pujol. Jordi Pujol creímos todos que era un hombre de una gran envergadura política y que estaba a la altura de los más importantes políticos de la transición española. ABC le nombró Ciudadano del Año, en su día. Sí, bajo la dirección de Luis Marianson le designó Español del Año. Y él lo aceptó, por cierto. Es decir, si uno era excéntrico, el otro era cínico, ¿eh? Pero bueno, sea lo que fuese esa designación. Y se ha caído, Jordi Pujol se ha caído para todos, se ha caído para los catalanes, pero se ha caído también para el resto de los españoles, para todos los españoles se ha caído. Ahora bien, quizás en Cataluña era más conocido que su familia acampaba por sus respetos, tanto su mujer como sus hijos, y ahí sí probablemente se ha extendido un velo de silencio que ahora se está apagando. Ahora efectivamente se ve que la familia de Jordi Pujol, mientras él fue presidente de la Generalitat de Cataluña, pues campó por sus respetos y bueno, se corrompió, efectivamente. En cuanto al España nos roba y el expolio, etcétera, etcétera, esto tiene que ver también con primero con una insuficiencia financiera que se produce en el autogobierno catalán debido a muchísimas razones y que no es exclusiva de Cataluña, es un problema que tiene el sistema de financiación autonómica, pero fue fundamentalmente la creación de un determinado ambiente de hostilidad, ¿eh? En este momento no se utilizan en Cataluña, y yo voy con frecuencia, no se utilizan en Cataluña esas expresiones porque saben que no se sostienen. Cuarto punto, Euskadi y el afán y la lucha por reescribir la historia. Bueno, he traído a colación este asunto porque me parece que cuando se dice que todo se ha terminado, que en el País Vasco la paz ha llegado, yo trato de rebatir ese planteamiento. Primero, es verdad que ETA ha dejado de matar desde 2010, fue su último asesinato y fue en suelo francés, si no me equivoco, pero hay una pelea por reescribir la historia. Es decir, ¿qué fue ETA? ETA fue una banda criminal, que es lo que pensamos la inmensa mayoría de los españoles, o fue una organización patriótica, que es lo que piensan algunos vascos, conciudadanos, paisanos míos. Bueno, yo creo que el Lehendakari ha hecho la semana pasada una declaración muy importante que nos está dando la razón. Cuando pide perdón porque no ha tenido, el sistema en general, institucionalmente, no ha asistido a las víctimas, no ha tenido inteligencia emocional. Precisamente a eso es a lo que nos estamos encarando. Y yo lo que en ese capítulo, que titulo 8 apellidos vascos, es decir, que no podemos correr de la tragedia a la comedia con tanta velocidad. Por poner algún dato le diré que hay 347 asesinatos de la banda terrorista ETA que todavía no se han descubierto judicialmente, que no se sabe cuál es su financiación, que hace exactamente 8 días en Biarritz se descubría un zulo con arsenal, con un importante arsenal, que existe todavía una estructura financiera en ETA y que existe una cabeza que rige ETA. Hasta tanto
no se escriba la historia de la realidad de lo que ha sido ETA. Hasta tanto no entregan las armas, hasta tanto no se disuelvan, no podemos decir que hemos entrado en una situación de normalidad en el País Vasco. Y quinto punto, y me permitirá que nos detengamos un momento en él, puesto es el que más de cerca nos toca, los medios de comunicación. ¿Cuál es el análisis que hace usted de la situación periodística actual en España? Pues que tenemos un sistema de medios de comunicación que es muy débil. Y es muy débil desde el punto de vista financiero. Las grandes empresas de comunicación en España están muy endeudadas, son muy dependientes de los acreedores. Algunos de ellos se han transformado la deuda en capital y dependen mucho de un mercado publicitario que todavía no se ha entonado. O sea, están en una situación de contingencia, con pocos medios. Por lo tanto, cuando hay pocos medios, hay poca independencia, hay poca fiabilidad. Y después hay una crisis del periodismo. El periodismo es intermediación. Nosotros tomamos las noticias, las historias y las traspasamos a la audiencia, pero en ese traspaso le damos valor añadido. Las contextualizamos, las explicamos, las verificamos. Bueno, eso es lo que ha entrado en crisis, en parte porque la veteranía en el periodismo ha desaparecido, los ERE se han llevado por delante a los periodistas más veteranos, con más agenda, con más trayectoria, con más capacidad, por lo tanto, y en segundo lugar porque las nuevas tecnologías hacen pensar al ciudadano muchas veces que no necesitan los periodistas, que simplemente ellos de forma directa pueden acceder a la información sin necesidad de que un periodista la contraste y la enriquezca. Y yo creo que eso es un error que incluso los propios periodistas estamos asumiendo en alguna medida. Esas dos circunstancias hacen que efectivamente el periodismo se encuentre en una situación de crisis en España. Antes de abrir el debate al resto de integrantes de la mesa y sin afán de destriparle la tesis de su trabajo, ya que lo titula Mañana será tarde, entrevemos una esperanza de que hoy todavía estamos a tiempo. Hombre, yo creo que todavía estamos a tiempo porque yo creo que la legislatura de los cambios y de las reformas constitucionales incluidas será la próxima, la del 16-20, la que empezará con las elecciones de noviembre, sin perjuicio de que antes el Partido Popular, que es el partido en el gobierno, tenga todavía un margen para hacer cosas de aquí a noviembre, ¿no? El presidente del gobierno ha anunciado algunos cambios tanto en el gobierno como en el partido, de discurso, algunos cambios políticos. Vamos a ver cómo actúa eso en sinergia con el proceso de pactos, tanto municipales como en las autonomías. Porque yo creo que esos dos procesos, el de cambio dentro del Partido Popular y del Gobierno y el de formación de municipios y de gobiernos autonómicos, va a tener mucho impacto en el electorado. Eurico, ¿qué te parece? ¿Hasta qué punto, señor Zarzalejos, me gustaría preguntarle, usted que conoce con perdón el pescado como nadie, la historia, los españoles se encargarán en un futuro inmediato, casi más que inmediato, de atribuir al Partido Popular en general y a Mariano Rajoy en particular la responsabilidad de haber malbaratado el mayor caudal de poder que un partido político ha tenido nunca en la historia de la democracia en España desde 1982? Bueno, yo creo que eso le ha pasado factura ya en dos procesos electorales que ha tenido, las elecciones europeas y las municipales y autonómicas que hemos vivido el día 24 de mayo. A mí me parece que el Partido Popular, en cierto modo, ha malbaratado una mayoría absoluta. Y lo ha hecho porque se ha aferrado exclusivamente a un discurso económico y no político. Y sobre todo porque lo mismo que hiciese Zapatero con la crisis económica, no ha querido darse cuenta el presidente del gobierno que estábamos también ante una crisis política y una crisis institucional, y la ha omitido. Ahora parece que quiere rectificar, pero no sé si llega a tiempo para hacerlo. Pero en todo caso, lo que es histórico de esta legislatura es que cierra para varias generaciones de españoles las mayorías absolutas. Eso me parece que es meridianamente claro. Yo supongo que Isabel no estará de acuerdo con ese punto de vista. Bueno, no, realmente sí que estoy de acuerdo con eso y con todo lo que plantea José Antonio, con todos estos planteamientos del libro. Es más, he de decirte que me haré con él porque me ha parecido muy interesante, coincido prácticamente en todo tu análisis. Pero... Tienes que leerlo.
Primero lo voy a leer y luego te diré. Porque hay algunas cosas en las que A lo mejor no está tan de acuerdo cuando no lo está lea. de cosas, claro. Pero hay una cosa en la que no estoy de acuerdo cuando decías que se ha hecho un concepto generalizado de la corrupción y ponías dos ejemplos generalizando con ellos dos. Uno era el caso Edu y otro era el caso de los dos consejeros que habían dimitido en la Comunidad de Madrid la semana pasada. Hombre, son distintos, claro. Claro, entonces yo solamente quería pues eso distinguir un caso que va en camino de ser el más grave que en cuanto al volumen, ya no solo de dinero malversado, que vamos por más de 3.000 millones de euros y van a llegar a 400 imputados, dice hoy la prensa. Compara este caso con el de estos dos consejeros preimputados que dentro de 15 días van a ser imputados en uno de los casos por contratar a una empresa para que te haga una web y unos servicios por 1.900 euros al mes, que además probablemente todo quede en nada y que solamente lleva como tal ahora mismo una imputación. De ahí a lo que es el caso de Pero Edu. si me permite, le diría una cosa. ¿Cuál es el caso que más ha hecho correr ríos de tinta y más ha irritado a la gente? El de Bárcenas. No, el de las tarjetas Black. Que comparado con el monto total de lo que significaba las ayudas a Bankia, era verdaderamente residual. Y sin embargo, ha tenido una capacidad para irritar a la gente, para irritar a la opinión pública y a la ciudadanía, realmente extraordinario. Yo creo que ver el tema de la corrupción desde el punto de vista estrictamente cuantitativo y no cualitativo puede ser un error. Sí, estoy de acuerdo. Lo mismo que en Andalucía se da un tipo de corrupción que es distinto a otros lugares. Por ejemplo, en Andalucía hay una socialización mayor de la corrupción, porque luego, a partir de la corrupción, hay clientelismo. Hay otras corrupciones en las que el beneficio se privatiza. Tengo que recordar, por ejemplo, que Jesús Gil, que manejó un factor criminógeno de la corrupción, como digo en el libro, que fue las facultades urbanísticas, fue un alcalde reelegido. Tenía perfectamente en Marbella, había socializado el beneficio de la corrupción. En cambio, otros directamente van a su bolsillo y, por lo tanto, tienen un perfil distinto. Probablemente eso implica también que en determinados momentos ha habido una mayor, digamos, holganza ética en juzgar algunos casos. Claro, pero en el caso de las tarjetas Black yo creo que si hay algo por lo que indignaba ya no era por la cantidad tanto como por lo antiestético de esos gastos y viendo de quién venía, claro. Y sin embargo, en el caso que decíamos de la Comunidad de Madrid es que ni siquiera ha sido dinero para uso personal. Si lo era, por ejemplo, en el caso de Andalucía, el hecho de crear una consejería y un organismo público directamente para robar al que peor lo está pasando, que precisamente es el parado, y como se ha visto en casos como fiestas, cocaína y cosas así. Entonces, evidentemente, yo no quiero que yo todas las corrupciones creo que son criticables, pero no hay evidentemente todas lo son, mala. Pero que hay algunas que además son irritan doblemente, pero como yo, es en el caso de Andalucía, por eso. Sí, me ha gustado mucho la tipología de corrupción, o sea, porque aparte es verdad que en cada sitio tiene una génesis, unas características distintas y que hay que afrontarlas todas y hay que erradicarlas. En el momento que desde los partidos intentamos justificar que aquella corrupción que hacen aquellos es un poquito peor que la que le ha tocado a alguno de los nuestros, entonces estamos mal. No, lo que pasa es que no se puede comparar. ¿Ves? No se puede. Es que no se trata ni siquiera de comparar. No se puede. Es que lo de las tarjetas Black da igual el montante que tuviera. Es que estamos hablando de gente que para ni siquiera qué se está utilizaban imputada. esas tarjetas y qué se compraba con esas tarjetas. Sí. Y eso es lo que entonces ha dicho a la gente. Estamos hablando al final del sistema de cajas, cómo ha fallado, con la culpa que se le ha echado precisamente a los